computadora. Y muy buen día ahora sí, nuevamente para todos nuestros estudiantes madrugadores. Como, Muy buen día, estimados estudiantes, profesor César. bueno, Buen día. entonces, bueno, en ese orden de ideas, este, la dinámica que vamos a trabajar es la siguiente. Para no perder así mucho tiempo, nosotros procuramos que se les activaran las actividades o la información que vamos a trabajar durante estos 15 días con anticipación. Bueno, con anticipación, digamos que por tarde fue ayer que se les habilitó. Entonces yo espero que hayan podido revisar el material para hoy. Si ya tienen dudas, de una vez que las tengan ahí presentes para resolverlas, y si no, pues para empezar a trabajar sobre ese material, porque la idea es que el encuentro es trabajar del material, que quede lo más claro posible el asunto, para que pues, puedan arrancar de una vez a solucionar. Perfecto. Y los que no, pues entonces ya eh, pues yo preferiría que por WhatsApp, que es mucho más rápido, pero pues mensajes internos también está habilitado para eso, y nuestros correos electrónicos para poder hacer el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos mirando el archivo que estábamos trabajando. Entonces, voy a compartirles acá. Y entonces, bueno, como siempre, una introducción bastante válida con respecto a lo de lavarse con frecuencia las manos, o sea, cuidado de bioseguridad, básicamente. Recuerden que ahorita, pues, empiezan los picos de contagio y todo el asunto, entonces, si ustedes, pues, no salen, ayudar a sus papás, a sus familiares que sí salen para que recuerden todos los protocolos que deben cumplir, pues, para cuidarnos. Eso es lo más importante. Bueno, ya saben que aquí estamos presentes siempre el profesor Diego y estoy yo para poderles colaborar en todos estos procesos. Bueno, arranquemos con elementos activos y pasivos de una red. Y entonces, repasando eso, porque ya lo habíamos visto, empezamos a hacer ejercicios de montaje. Este periodo es montajes tanto de esta parte como de la parte de red inalámbrica. Entonces, pues, lastimosamente nos hubiese gustado que sobre todo lo de la parte de red inalámbrica, porque de la parte de cableada, pues ya alcanzaron a hacer ustedes algo allá en el colegio. Pero inalámbrica, pues no tuvieron la oportunidad, y pues no sé cuánto alcancemos a mirar para que sea bien interesante el asunto, que ustedes puedan tener acceso a un dispositivo y poderlo configurar. Pero bueno, hagámosle. Entonces tenemos activos y pasivos en una red. Elementos activos. Por hoy vamos a tratar de hacerlo así como muy expositivo, un poquito expositivo, pero pues porque sé que algunos no tienen micrófono, otros no tienen cámara, y hay otros que no tienen ni cámara ni micrófono. Entonces, si alguno pues de todas formas quiere hacer una participación, colaborarme, listo, ahí de una, porque pues necesito que estén ahí pendientes y para ir refrescando todo lo que tiene que ver en conocimientos. Entonces, elementos activos, acordémonos que son todos esos equipos, elementos que me permiten como administrar la red, ¿sí? Como el que piensa, la parte inteligente del asunto. Entonces, dentro de esos, en la guía, pues están nombrados, y está la imagen para que vayan teniendo una idea de cómo es. Entonces, el módem, el router alámbrico e inalámbrico, ¿sí? Tenemos lo que son los switches, tenemos los concentradores, que pues eso es ya como de conocimiento histórico, pero hoy en día un concentrador usted básicamente lo consigue, pero de puertos USB, ¿sí? Porque como ustedes deben recordar, y si no recuerdan, pues ya se los voy a recordar, un concentrador, un hub, en la parte de redes tiene el problema de que es chismosito, que es muy lento. Entonces tiene una conexión, y cuando necesita mandar una información de un puerto a otro, él a todos les pregunta que si es el puerto al que le va a llevar la información, y le cuenta qué información es. Por eso en seguridad no son aconsejables. Son buenos para poder
revisar si, por ejemplo, usted hace un software y que le aplica protocolos de seguridad, hacerle las pruebas de eso. Coloca un hub, conecta a la gente al hub y empieza a mandar la información y pone un sniffer, un husmeador, ¿sí? Como digamos, como un investigador privado ahí pendiente del asunto. Pues como él le va contando a Raimundo y a todo el mundo qué es lo que lleva, entonces el husmeador empieza a recoger esos paquetes y después de eso entonces empezamos a mirar, sí los encriptó bien. Encriptar es ponerle clave de seguridad, una llave especial. ¿Para qué? Para que la persona que cogió esa información mirara a ver si realmente pudo desencriptarla o no pudo desencriptarla. Entonces, para eso se utilizan actualmente los hubs, pero para una red realmente ya no se utiliza porque eso, lo que hablamos de la seguridad, y dos, porque son más lenticos. Entonces, por ese lado, en la parte de redes no. En la parte de los puertos USB sí se utiliza mucho porque por un puerto USB puedo conectar 256 USBs. ¿Sí? O sea, como que puedo extender mi conexión. Entonces, para eso sí se utiliza. Los repetidores, que hoy en día se volvieron muy famosos, antes se conocían y se utilizaban, pero ahora con el cuento de la pandemia se volvieron súper famosos porque generalmente la conexión a Internet, ustedes saben que la dejan en un solo punto, pero pues el punto más alejado automáticamente no tiene buena recepción debido a muchos elementos que interfieren dentro de la señal. Entonces, estos dispositivos se integraron a las redes. ¿Para qué? Para tomar esa señal débil y para poderla repartir de una mejor forma y llegar a lugares donde antes no llegaba la señal. Luego empezamos con los elementos pasivos, que es esto, todo lo que tiene que ver con almacenaje, donde guardo mis cosas, ¿sí? Y adicionalmente también dentro de los pasivos tenemos pues esos medios de comunicación por donde se transportan los datos, pero que no se administran. Entonces arrancamos con los gabinetes y los racks. Estos han visto bastantes en el colegio y algunos de ustedes que hicieron prácticas por fuera y todos se dieron haber dado cuenta que existen en todas las clases, colores y sabores, tamaños. Entonces ahí están los gabinetes y los racks. Los gabinetes recuerden muy bien que es para sitios donde tiene acceso cualquier persona y por eso tienen llave, puerta y llave. Mientras que los racks son los que están destinados para sitios donde solo accesa personal autorizado. Entonces, por eso son más abierticos y se tiene pues un acceso más fácil, porque pues es mucho más fácil trabajar. Se lo deja alejado de la pared un poco para que usted pueda entrar y trabajar por él, y pues el resto es organización. Tenemos los patch panel, que es a donde llega nuestro cable UTP y desde donde sale la conexión hacia el switch o el router o el modem. Entonces, los patch panel. Tenemos los patch core, que son pues los puntos de los cables de interconexión, que también están hechos en UTP. Y pues tienen sus conectores RJ45. Irían de aquí el punto del jack a el conector de, digamos que este es un switch, entonces, bueno, al conector del switch. Luego el cable UTP, entonces que eso lo hay también, obviamente, dependiendo de la velocidad que se maneja. Entonces hablamos de cables categoría 5E que tienen un máximo de 100 megabits por segundo hasta un tera de velocidad, que es el categoría 7. Si ustedes se pueden dar cuenta y porque ustedes han manipulado algunos de estos, el categoría 5, el categoría 6, los pares están trenzados y aparte de eso el categoría 6 tiene como una columna vertebral que los aísla. Ese aislamiento les permite a ellos garantizar esa velocidad. Si ustedes miran el 6A, automáticamente tiene un apantallado adicional para protegerlo. Eso lo han visto mucho ustedes en el cable coaxial o el cable que llaman de la parabólica, que es como un papelito, digamos que parecido al aluminio, pero no es un poco más maleable y más resistente, que eso le sirve también para aislar y que el campo electromagnético entre esos pares pues no se junte y de tal forma que no afecte la velocidad de transmisión de datos. Y si ustedes pueden ver aquí en la categoría 7, tienen un apantallado
debajo de la chaqueta y aparte de eso entre ellos, y me imagino que aparte de eso tienen también el de la columna vertebral. Todo eso para garantizar la velocidad. Vamos a los RJ45, que en este caso los jacks de RJ45, que es el punto de terminación entre o sea, del equipo de cómputo, llámese de escritorio o llámese de portátil, sale el patch cord y viene a este punto. De este punto sale el cable UTP y va al patch panel, y pues allá, como ya les había mostrado, el patch panel iría al switch o al router. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque ahorita cuando veamos el ejercicio, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Antes de que salga la pregunta, profe, pero es que yo he visto sitios donde solamente hacen un patch cord largo y sale desde la computadora hasta el switch, ¿sí? Se puede hacer así, pero la norma no lo permite. O sea, hay dos cosas, digamos que va a sonar feo, pero la legalidad y la ilegalidad. La legalidad es cumplir con toda la norma, con todos los protocolos para poderlo certificar y para poder cobrar como debe ser. Está la parte de la ilegalidad que es, hombre, pues no me alcanza la plata para comprar todos esos elementos y yo necesito es una solución que todos estén en red. Entonces se hace eso, patch cord largos. Y hay un detalle que aquí me salté y es importantísimo y lo deben recordar. Dice acá que el segmento máximo de longitud de cable recomendada técnicamente para montajes de red es de 100 metros. Los 100 metros cuentan desde el equipo hasta el switch. O sea, hace que también deben descontar el largo de los patch cords de esos 100 metros. O sea que en términos generales, más o menos en cable UTP son 97 metros. Entonces, contabilizándole que 2 metros el patch cord desde el computador hacia el jack y 1 metro de cable dentro del gabinete para el patch cord. Entonces, listo. Eso por ese lado. Y ahora vienen algunos elementos que son importantísimos y estos, por ejemplo, están dentro. Diego, ¿iba a decir algo? Para apoyarle con ese pedacito, en relación a esos otros elementos pasivos que ven, chicos, así como lo decía César hace un momento, técnicamente lo legal y lo ideal. Entonces, de alguna manera, a ustedes es posible que encuentren muchos montajes de red en donde estos elementos no hagan presencia. En ese sentido, pues la idea es que evidentemente logren cumplirse también pues, en la realidad. Dependerá mucho del presupuesto de donde se esté montando la red, pero pues la idea es que ustedes aquí tengan claridad en relación a los elementos que técnicamente y mínimamente deben emplearse, de manera que usted pueda garantizar posteriormente la calidad del trabajo, la seguridad industrial, buena conectividad, buena conexión. Bueno, entonces en ese sentido pues se encuentran los organizadores de cables, el gabinete, una bandeja para gabinete, las cajas de sobreponer, estas creo que son visibles allí en la sala nuestra. Luego tenemos los faceplate, obviamente que están con las cajas de sobreponer. Y aquí en esta tienen, que era una práctica que iban a desarrollar en este periodo, en relación a al manejo de la canaleta, los codos, todas las uniones, dependiendo por supuesto del escenario en donde se iba a trabajar, y esta parte pues es importante para el ejercicio que ahorita posteriormente se va a desarrollar. Por eso si quiere quitemos el menú para darle un poquito más de visibilidad. Hay que esconder este. Sí, el menú de Word, y deja un poquitico el título Ah, de la... ya. Perdón, ya entendí. El titulito aquí de la Para contraer última. la cinta de opciones. Listo. Otro poquito más hacia abajo. Otro poquito. Ahí. Listo. Entonces, si se dan cuenta, en esa última imagen, recuerden, por supuesto, que finalmente esta guía ya está en plataforma, como se mencionó, todo el manejo pues, de canalete, los accesorios que van a desarrollarse, no solamente para el mayor y mejor cuidado de la red, sino que técnicamente y visiblemente también sea un trabajo como elegante. No es lo mismo que lo haga una persona empírica, que lo haga un técnico. Entonces, en ese sentido, para que estos aspectos los tengan presentes. De alguna manera, pues se dan cuenta que en aras, por supuesto, de la autonomía que nos lleva este trabajo independiente en casa, por lo cual, pues les agradecemos nuevamente estar
presentes en este momento, es fundamental que se haga una lectura, nuevamente una lectura detallada de este primer apartado de la guía, en donde se menciona particularmente, el profesor César pasó de manera rápida, pero evidentemente pues el tiempo es con el propósito de que ustedes puedan hacerlo como de manera autónoma, como allá a su ritmo y a su interés. Entonces, para que de manera más detallada y más rigurosa realicemos lectura de cada uno de los elementos activos que se mencionaron. Como se dan cuenta, está la imagen, está la función particular y principal, así como lo de los elementos pasivos. Y en este sentido, pues tengan presente que esta información hasta acá, y como lo dice en la nota que está allí, la información, sube un poquitico, profesor, por favor. La información presentada servirá como base para el desarrollo del siguiente punto, que tendrá como propósito el cálculo y diseño de un montaje de red. Aquí vendría pues lo interesante del trabajo de esta primera actividad del tercer periodo. Por ello es importante que la leas con detenimiento. Entonces, reiteramos la invitación. De pronto, incluso ahorita en el transcurso de este espacio en el que estamos sincrónico, si alguno de ustedes, como ya lo escribí en el chat, tiene alguna duda en cualquier momento, si por ejemplo yo estoy en la socialización, el profesor César está pendiente del chat, o si el profesor César está exponiendo, yo estoy pendiente del chat, y creo que ese es favorable en donde en estas sesiones, por lo menos en mantenimiento, vamos a estar Dios mediante los dos siempre, y considero que va a ser pues más favorable el apoyo para ustedes. Listo, profesor, gracias. Listo, ahí hay un detallito bien importante y es que en eh, la canaleta pues la hay plástica, la hay metálica y viene una cosa que es, bueno, aquí casi no se nota, pero cuando ustedes le den clic ahí en los enlaces, van a poder ver con detenimiento las imágenes pues, de mejor calidad. Son los accesorios, ¿sí? Porque uno, digamos que con pocos recursos, uno lo que hace son cortes de tal forma que no se noten los pegues o los empalmes. Pero si tiene uno los recursos completos, compra los accesorios como por ejemplo, aquí hay ángulos internos, ángulos externos, hay subientes, que es el mismo bajante, o Ls también la llaman, hay Ts para unir estas secciones, hay tapas finales, hay también hay una cantidad de elementos importantísimos que ayudan a que se vea mucho mejor. Entonces, ojo con esos detalles. Si no hay de verdad los recursos, pues uno sí se tiene que volver un mago para poder aprender a hacer los cortes para que todo quede perfecto. Hay gente que le queda espectacular, es que queda mejor que ni los accesorios. Bueno, las herramientas es una cosa, pero súper importante. No es lo mismo utilizar un destornillador de pala a utilizar un cuchillo de mesa, ¿sí? Para hacer un proceso. Entonces, en este caso, las herramientas juegan un papel súper importante. Entonces, tenemos la ponchadora RJ45, que pues ustedes ya la han trabajado, la ponchadora de impacto, que está pues para crear los patch cords, la de impacto, que me sirve para lo que son los jacks y patch panel, el certificador de cable UTP, que pues el que me indica si todos los cables me quedaron en la posición que debía ser para que se establezca la conexión entre los dos puntos, el pelacable, que es, como ustedes no sé si recuerdan, aquí tiene unas hendiduras y ahí se posiciona el cable dependiendo del grosor para poder cortar la chaqueta, los destornilladores, el bisturí, cegueta para canaleta, sobre todo, la escuadra o ángulo de 90 también para la canaleta, si le toca a uno ponerse a hacer los empalmes. Taladro, porque pues la canaleta la hay hasta cierto grosor, lo hay con adhesivo para pegar a la pared, pero pues hay otras que no traen adhesivo o que ya el tamaño excede lo que ellos pueden soportar en peso, porque de todas formas un cable, bien, pero cuando usted ya habla de 10 cables o de 20 cables, el peso es considerable y entonces ya toca taladrar, toca anclar a la pared con chazos y con tornillos, los alicates, pinzas y cortafríos. Y hay que aprender a identificarlos, por favor. Entonces, que el alicate, la pinza que es en punta y el cortafrío que parece como un piquito de loro para cortar. Sí, que todos tienen aquí una sección que les sirve para cortar, pero pues si Profe, uno una puede... pregunta. Señor. ¿Y la canaleta se usa solamente cuando se va a hacer un cableado en el interior de un lugar?
o también cuando no va a ser, digamos, por ejemplo, en el colegio, yo quiero que hablar de un punto a otro, pero no va a quedar expuesto, sino, digamos, pegado sobre algún techo o algo que el cable no se va a ver y tampoco va a quedar tan expuesto al ambiente. ¿Es necesario colocar canaleta? Lo ideal, ahí entonces hablaríamos de, es que depende de dos factores. Entonces, lo uno es que el cable UTP lo hay para interior y lo hay para exterior. El de exterior pues trae doble chaqueta, protección y toda esa cuestión para evitar la intemperie y todo lo demás. Puede uno utilizar ahí, yo no sé si ustedes cuando han ido a los almacenes de cadena como el Éxito, como el Jumbo, que ustedes miran, llegan a las cajas y voltean a mirar al techo y se dan cuenta que los cables van por una rejilla como si fuera una escalerita. Entonces, esa es una opción. En lugar de utilizar canaleta, utiliza uno de esas rejillas. Como O una la otra es canaleta utilizar, descubierta. sí, o la otra es tubería, que es lo ideal. O sea, dejar un cable expuesto es realmente necesidad, ¿sí? Porque no hay los recursos para el resto de las cosas. Pero lo ideal es que él siempre esté protegido porque que llegan ratones, que llegan aves, el mismo sol, el calor, la lluvia, hacen que la chaqueta, que es la de protección, empiece a deteriorarse y por lo tanto después empieza a afectar los cables y cuando ya los cables se ven afectados, automáticamente la conexión falla. Entonces, lo ideal es que sí, siempre esté cubierto, ¿ya? Pero es que eso también, como decía el profesor Diego, eso depende de los recursos para poder hacer eso. Entonces, eso lo deben tener ustedes en cuenta. Es más, ustedes siempre piensen, cuando les pregunten o algo por el estilo, que ustedes le están haciendo un trabajo para su mamá dentro de la casa. Y lo primero que les va a pelear es porque ese cable que no se quede viendo, o mejor dicho, que si usted hace cualquier cosa, que no se note, que quede bien bonita. Entonces, usted siempre debe pensar en eso cuando proponga una solución, que si ya le dicen no, que es que eso es muy costoso, que porque, bueno, entonces se puede revisar estas otras alternativas, pero entonces siempre teniendo en cuenta interior y exterior, ¿sí? Porque Y dejando claridad, también es importante que en el momento en que de pronto pues ya formalmente ustedes quieran de pronto profundizar en este ejercicio y de pronto, digamos, dedicarse un poco, digamos, oficialmente a este trabajo, el que ustedes dejen por escrito y dejen evidencia cuál es la cotización que ustedes presentan, cuál es el plan de trabajo ideal que ustedes presentan y cuál es la garantía que tendría ese trabajo. Por ejemplo, la pregunta del señor Refijo. Si hay materiales o situaciones que el usuario, que el cliente le va a decir no me ponga esto por minimizar costos, es importante que ustedes dejen claro de que allí no va a tener la misma garantía el trabajo, porque posteriormente el cliente ahí ya sí se puede quejar con usted o decir que usted hizo mal el trabajo si usted no dejó evidencia que efectivamente eh, usted presentó un plan de trabajo y sugirió materiales, calidad de algunos materiales, necesidad de incluir algunas cosas, y si ya el cliente, por supuesto, que es entre comillas quien tiene la razón y va a cancelar la mano de obra, decide otras cosas, hay que dejar claro, incluso en la formalidad de trabajos con entidades oficiales o en otras cosas, siempre todo esto debe quedar por escrito, de manera que usted salvaguarde su buen nombre como técnico en relación a que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones que el cliente tomó. sí, eso es importantísimo. Si no, miren todas las situaciones de eh, la elaboración de puentes, eso que es de lo más común, o el arreglo de las vías, que, que siempre terminan después en investigación porque sobre costos o utilizaron materiales de muy baja calidad y todo el asunto, y quién es el que lleva el bulto, lastimosamente, pues el contratista. Es el principal afectado porque él es el que toma la decisión de hacer ese proceso y uno en esto tiene que pensar que la imagen de uno es lo que le consigue a uno nuevos trabajos. Entonces, si uno se deja convencer y que no sé, digámoslo así, que por detalles de corrupción para conseguir un contrato, le bajan a la calidad de los materiales, entonces, pues ustedes son los que tienen que cargar con esas consecuencias, porque a la larga eso es así. Y eso les va a generar que a futuro no los terminen, puede darse el caso, que no los sigan contratando. Entonces, listo.
el metro o flexómetro, que es importantísimo para poder tomar medidas, porque si no, claro, venden hoy en día unos que son de infrarrojos, y usted lo único que hace es coloca en una punta el aparato, apunta hacia donde quiere y él le da la medida de forma digital. Pero pues eso también depende de los recursos que uno tenga. Sobre todo por distancias. Ahí sí ya le toca a usted pensar en, oiga, qué elementos son los que me toca invertir y comprar y qué elementos no, porque pues un metro viene hasta por ahí que 5 metros. O sea, después de 5 metros esa vaina es casi que un complique para poderla manejar. Entonces ya le tocaría pensar en un decámetro. Y después del decámetro, pues vienen también todos los detalles. Entonces ahí sí tendría que pensar en ese tipo de herramientas digitales para poder hacer el proceso. Aquí repasito, elementos de montaje, entonces están los chazos, los tornillos, los amarres plásticos, las cintas de marcado, ¿sí? Que son tiritas donde viene ya el número y, o sea, es bonito, digámoslo así, pero, y existen. Que usted generalmente llegue y lo reemplaza con ¿qué? La cinta de papel, que llegue y la coloca y marca ahí como quiere, pero pues esto es mucho más elegante. A nosotros le mostramos todo lo que tiene que ver con la norma y ya uno, pues dependiendo de las posibilidades, le hace. Vamos a un último punto, aquí antes ya de llegar, y es la parte de conexión eléctrica. Importantísima, ya sea que ustedes la desarrollen o ya sea que ustedes supervisen ese proceso, porque, porque en este punto ustedes deben conocer todo eso. Entonces tenemos la caja de tacos, que es donde estamos montando pues los tacos o fusibles, también los llaman. Elemento de protección, ¿sí? Entonces ellos vienen, trabajan dependiendo del amperaje, de un amperaje. Y ese amperaje tiene que ver con el consumo el consumo energético de los equipos, que fue lo que ustedes vieron en física del periodo pasado, que fue el videito ese que hice para apoyo de nivelación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuántos equipos puedo conectar a un taco? Eso depende, él dice, por ejemplo, 15 amperios. Entonces, ustedes lo que buscan es el consumo en amperios de los elementos que va a colocar y así usted sabe un taco para cuántas tomas de corriente va a asignarle. Ya teniendo claro que en cada toma de corriente va a conectar, por ejemplo, un computador de escritorio o un computador portátil porque tienen un consumo diferente. Lo mismo se hace que, por ejemplo, en los salones de belleza, por cada puesto de trabajo, dependiendo de los elementos que vayan a conectar, entonces saben si conectan un taco por cada toma de corriente o por cada 2 tomas de corriente, dependiendo de la plancha de cabello, del secador o de la maquinita de cortar el cabello. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El cable, el alambre, perdón, que es se me fue ahora la palabra. Eh, calibre. El calibre es 12. Ese es el ideal para eso. Entre más pequeño sea el número, más grueso es el cable, el alambre. Y recuerden que deben llevar uno para fase, uno para neutro y uno para tierra. ¿Sí? O sea, no es, estos vienen independientes. Por lo tanto, si usted, ahorita cuando hagamos el ejercicio, tienen que tener en cuenta eso, que si usted tomó la medida, esa medida la tiene que multiplicar por 3 porque son 3 benditos cables los que van a llegar a cada toma de corriente. Y aquí miren, la toma de corriente, recuerden cuando hicimos la extensión eléctrica, entonces hablábamos de la línea viva o fase, la línea neutra y el polo a tierra, ¿ya? Entonces, por eso, un cable para cada uno de ellos. El polo a tierra que ya ustedes llegan a una ferretería y dicen, hágame un favor, véndame un kit de polo a tierra y entonces allá viene que la varilla, que viene que los sulfatos o bueno, el complemento que se le va a echar y ya depende de ustedes si la quieren vertical o si la quieren horizontal y montan todo eso. Y la cinta aislante que recuerden cuando hicimos la extensión eléctrica, sí, claro, a nosotros nos queda todo bien amarradito, pero por seguridad uno tiene que aplicarle cinta aislante para proteger. Y vamos ya al final, que es lo más importante de todo, señor. Exacto. En relación a los elementos de seguridad, aquí sí la invitación es a independiente del presupuesto que exista, independiente de lo que el cliente quiera invertir estos elementos, la invitación es que si bien pueden hacer parte del presupuesto de la obra que se esté realizando, ojalá esto incluso por generalidad de vida y de protección, independiente pues
de esta situación actual en la que nos encontramos, estos elementos casi que la invitación es que sean de carácter obligatorio, pero con usted mismo, que usted mismo sepa que usted no se los pone para cumplir una norma, que usted no se los pone para verse bien para la foto en el trabajo que está desarrollando, ni mucho menos como en el caso en el que nos encontramos porque es que si salgo y la policía me ve sin tapabocas, entonces, sino que tengamos claridad que los elementos de protección, evidentemente, así como, por ejemplo, uno compra un seguro médico no porque sepa que se va a enfermar, sino precisamente por lo preventivo, que en eso lo tenemos bastante claro, entre la parte de mantenimiento preventivo y la parte de mantenimiento correctivo, que no sea necesario corregir, que después de que por alguna situación me lastime un ojo y pierda un ojo, entonces después de eso sí empiezo a utilizar gafas de seguridad para proteger el otro ojo. Entonces, en este sentido, estos son elementos mínimos, recuerden que son elementos mínimos de protección. Si en algún momento, por ejemplo, aquí no está, si en algún momento van a hacer trabajo con alturas, toda la parte de los materiales para trabajo con alturas, pero sí que mínimamente tengamos presente que esto no va a depender ni del contratista, ni del sitio donde se está haciendo. Entonces, que si se está haciendo un trabajo ahí en el barrio no pasa nada, pero si lo está haciendo en una empresa grande, y sí, no, sino que todos estos son de carácter individual en los que, por supuesto, sabemos que lo más importante ante cualquier trabajo que se esté haciendo en cualquier periodo siempre es mi seguridad. ¿Qué es lo más importante? No son los materiales, no son los recursos, es mi seguridad, la salud del trabajador en este caso. Incluso si en algún momento ustedes continúen en su formación y van a dirigir algún tipo de obra o tener personal a cargo, saber que en esto no deben ser austeros ni mucho menos pues quitar, sino en este momento, eso sí, tener un carácter de obligatoriedad de las personas que estén a su mando, de que siempre utilicen elementos de protección. Y es más, ustedes si se dan cuenta cuando pasan por cerca de las obras que están haciendo por ahí de viviendas, de edificios, toda esa cuestión, ven a la gente con su casco, ven a la gente con sus arnés y a veces también pueden ver a la gente con el arnés, pero no colocando la línea de vida ahí para sostenerse. O sea, el arnés solo él no aprieta, es lo único que hace, pero si no tiene el complemento, es complicado. Nosotros, por ejemplo, trabajando en nuestros equipos de cómputo, si me pongo las gafas de seguridad y no me pongo el tapabocas para hacer una limpieza, pues no estoy haciendo nada porque pues esas partículas van a entrar también por la boca o por la nariz y pues el daño va a ser igual que si no me hubiese puesto las gafas. Entonces, todas esas cosas importantísimas. Entonces, vamos a este pedacito. Entonces, ahí alcanzan bien, ¿se alcanza a ver bien el gráfico? ¿Se alcanza a quedar todo bien? Un poquitico más, un poquitico, si quieres reduzcanlo un poquitico, por favor, Sí, ya, o desplácelo un poquitico ahí. ya me pasé. Ok. Entonces, miren, yo creo que ustedes lo vieron allá en el taller de mantenimiento porque ya está montado. Físicamente existe. Entonces, tenemos un gabinete con unas dimensiones. Tenemos un pedazo de madera o unos pedazos de madera que me hacen la parte de la guía, porque pues es más fácil reemplazar un pedazo de madera que una pared después de que ustedes atornillen o peguen o bueno, todo lo que tenga que ver. Entonces, en ese orden de ideas me dice que el punto 1, 3 y 5, voy a volver acá, sí, 1, 3 y 5 son de datos y el punto 2 y el punto 4 son eléctricos. Entonces, eso ya empieza a generarme una cantidad de detalles bien interesantes. Regálame un segundo. Tengan presente, ahí si quiere, profesor, devuelvas un momentico antes de explicar el gráfico, eso, exactamente. Entonces, ahí leamos, si gusta, algún compañero nos quiere apoyar con la lectura como para darle participación también a otra voz que Sí, nos quiera leer un esos vaso con tres agua. renglones. Voy a leer yo. Listo, gracias. El diagrama que se muestra a continuación tiene 3 puntos de red, P1, P3 y P5, y 2 eléctricos, P2, P4. Usted debe determinar los elementos pasivos, activos y electrónicos, así como las medidas de material necesarios para hacer el montaje. La velocidad de transferencia de datos debe ser de 1 giga. Gracias, señor Refugio. Recuerden, por eso hace un momento mencionaba la claridad
los elementos activos y pasivos que están previamente en la guía para que antes de lanzarse de una vez a hacer esto que el profesor va a explicar en este momento, a que volvamos a hacer lectura juiciosa y que haya claridad en relación a los elementos existentes y a la función que cada uno cumple. Y en ese sentido, pues que este ejercicio inicial, que es sencillito, evidentemente, fíjense que aquí el profesor se hizo una réplica digamos, del diseño que está ahí en la sala real, en la sala de mantenimiento 1, que está ese maqueta, si se puede decir, para el trabajo inicial de redes. Entonces, antes de eso, miren, tengamos en cuenta eso, mire, dice elementos pasivos, elementos activos y eléctricos. O sea, son varias cosas que van a tener ustedes que montar ahí dentro de ese asunto. Y una parte importantísima, esto, la transferencia de datos. ¿Sí? En ese orden de ideas, primera pregunta, a ver quién se quiere ganar ahí unos puntos extras. El cable, ¿qué categoría? 7. ¿7? Sí. 7. No. O sea, 7 está bien. 7 está bien porque es redundante. O sea, está por encima de. Pero hablemos de ajustados a ver a dónde nos vamos. ¿En el chat alguien escribió respuestas? Categoría 6, Juan Guerrero. Sí, categoría. O sea, ahí el ajustado es categoría 6 porque estamos hablando de 1 giga son cuántos megas? 1024. 1024. Perfecto. Eso está súper perfecto. Ahí Juan y Guerrero ahí están en la jugada. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando de categorías. Vamos a, pues, al mínimo dentro del estándar. Entonces, hablaríamos de categoría 6. ¿Listo? Entonces ya saben que el patch panel tiene que ser categoría 6, que el cable tiene que ser categoría 6, que los jacks tienen que ser categoría 6, que el switch debe trabajar ¿a cuánto? A giga. A ver, estamos hablando, entonces, acuérdense que los switch los hay 10, 100, 10 en giga, y pues obviamente pues los hay de mayor capacidad para poder cubrir lo de categoría 7 y categoría 6A. Entonces, cuando ustedes nos envíen el trabajo, una de las cosas que, o sea, ¿por qué puedo descartar yo el trabajo que ustedes me envíen de una vez? Porque me hablan de, si me montan ahí un switch categoría 10-100, ya, no me sirve. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos está acá. Pilas con eso, que tiene que trabajar a giga. Ah, que me montaron UTP 5E porque era más económico. Sí, pero es que vea, el cliente les está exigiendo esto. Entonces ya por eso no sirve. ¿Listo? Ah, pero es que el cliente tiene computadores que no trabajan a giga. Es problema del cliente, no es problema de nosotros. Porque él nos dice, hágame el montaje me tiene que garantizar a giga. Listo, perfecto por ese lado. Entonces, eso para iniciar. Segundo, aquí a borrar mi carabatos. Empecemos a mirar que yo lo voy a hacer, pero noten ustedes aquí una cosa bien interesante. Yo procuré, porque ese es el trabajo del profesor Diego y mío, que cuando nosotros les coloquemos un ejercicio, tratemos de hacerlo como si nosotros estuviésemos hablando con ustedes para que cuando lo miren, pues puedan entenderlo mejor. Dice ahí, para el desarrollo vamos a tener en cuenta el término holgura, el cual hace referencia a esa cantidad de material opcional cuyo fin es ayudar a que el técnico o el usuario pueda emplear en caso de una revisión o mantenimiento. Es cuando le dicen, compre una libra de carne para el asado y usted dice, por si las moscas, mejor libra y media. Entonces, si hablamos de eso, vamos a decir, vamos a hacer el ejercicio. Es más, me voy a ir de, como este es el primero, me voy a ir de, el 1 está todo resuelto ahí escrito, pero vamos a hacerlo aquí con el punto, ¿dónde está dibujado? Aquí, con el punto número 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a mirar a ver cuánto tengo de distancia desde el gabinete hacia el punto número 3 para hablar de cable UTP. Entonces, ¿hablan de cuánto? 30 centímetros, ¿sí o no? Y ahí ya termina. Pero yo no puedo dejar solamente un cablecito de 30 centímetros ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer conexión aquí adentro y tengo que hacer conexión acá.
Y si tengo que hablar de conexiones, entonces tengo que hablar, bueno, ¿cuánto cable debo dejar acá? Y por eso la altura habla de 2. Ah, espera. Espera, porque es que no tengo aquí otra cosita que necesitaría, pero vamos a hacerlo acá. Entonces, hablamos de 2 metros. ¿Sí? Que es igual, en centímetros, ¿cuántos son 2 metros? A ver, matemáticos. Nadie. ¿Sí estarán por ahí o no estarán por ahí? Dice don Manuel, 120 centímetros, don Manuel Amorocho. 120 ¿Estamos? centímetros, no me parece. Ustedes como que están haciendo conversiones de minutos y de horas. O está trabajando con pulgadas tal vez, con otra medida. Debe A ser ver, 2 metros, 200. Don 200, Juan, muy muy bien. bien. 200 centímetros. Ahí va apuntando ahí para los puntos extras. Recuerden, y perdona aquí la observación, recuerden que pues la idea, y ojalá, y aquí aprovecho para un paréntesis, recuerden que la idea de esta nueva estrategia que no solamente nosotros, sino se supone que todos los docentes están desarrollando con estos encuentros virtuales, es que lo que ustedes mismos dijeron en la reunión que tuvimos, que los profesores envían guías, pero no hay explicación de esa vaina y entonces solo copiamos y pegamos. Pues es que estos espacios sincrónicos se aprovechen para poderle preguntar a los profesores o por lo menos medianamente evidenciar que estamos en la reunión. Entonces, por eso en el chat lo primero que puse fue eso. Recuerden que en cualquier momento pueden preguntar por ese medio o si es el caso, lo consideran necesario, pues pueden interrumpir al profesor César o interrumpirme a mí para hacer una pregunta como si estuviésemos en la clase normal. Entonces, la invitación a que ojalá, muchachos, seamos más proactivos aprovechando pues estas clases que los profesores les van a dar. Gracias. Listo. Entonces, continuemos acá. Listo, ya tenemos la holgura del gabinete. Y ahora tenemos la holgura de la caja de sobreponer, donde va a estar el faceplate y donde va a estar el jack. Ahí hablamos de 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, si hablamos de cable, para el punto número 3 estamos hablando de 200 centímetros más 20 centímetros más 30 centímetros, que me va a dar entonces en total, ¿cuánto? A ver, 200 más 20 más 250. 30. ¿Ah? 250. Listo, muy bien, 250 centímetros. Eso para el punto 3 de cable, ¿sí? Cada punto lleva un cable independiente. Es diferente a la parte eléctrica que si yo llego y pongo aquí un punto eléctrico y luego de aquí para acá, entonces solamente coloco un pedacito de aquí para acá porque los puedo unir. En la parte de datos es uno para cada uno. Perdón, y la parte eléctrica, recuerden lo que el profesor César muy claramente hace un momento mencionó. Fase, neutro y tierra. Recuerden. Sí, de todas formas, aquí más adelante en el escrito, por eso el archivo es como tan largo, porque si se dieron cuenta, tiene muchas imágenes, las imágenes nos ocupan espacio. Y lo otro, procuramos extendernos ahí en prosa para tratar de explicarles todo el procedimiento, para que pues estos encuentros sean corticos, pero y ustedes aquí apenas terminen la clase puedan empezar a desarrollar y todo el asunto, porque la idea es que en lo que queda del transcurso de la mañana, ustedes terminen el trabajo y lo puedan enviar, que es lo que nosotros pretendemos, y ya ustedes quedan ahí libres para poder trabajar con otras cosas. Pues eso ya depende de cómo se organice. Listo, entonces tenemos 250 centímetros de UTP para el punto 3. Adicionalmente, canaleta, ¿cuánta canaleta necesito? Entonces llego y mido 30 centímetros. 30 centímetros, arranco de aquí y acá, acá donde sería mi punto, porque no les coloqué cuánto acá, pero digamos que bueno, que ahí se fueron 10 centímetros más, pero bueno, 30 centímetros, 30 Pero centímetros de canaleta. atención ahí a lo siguiente, ¿no? En la vida real no va a colocar, y perdón la interrupción, profesor, no va a colocar 30 centímetros de canaleta del gabinete al punto 3, sino que usted va a colocar canaleta completa a los 84 centímetros del gabinete al punto 4. No va a colocar un pedazo de 30 y luego va a poner al otro lado de 54 centímetros, sino que va a colocar uno solo en la vida real. Aquí por el ejercicio el profesor que les está explicando, sino pues, bueno. Y es más, recuerden otra cosa, que la canaleta viene por tramos de 2 metros. Entonces usted lo que hace es que, como dijo el profesor Diego, listo, o sea, yo hablaría para el punto 3, pero sí, lo que hay que tener en cuenta son los 84 completos, más los 55 que hay acá, más los 55 que hay acá, más los 69.5 que hay acá. Usted lo suma todo y lo que le dé es en tramos de canaleta. Entonces, aproximemos.
A ver, alguien que me ayude rápido con la suma. 55 más 55 más 84 más 30 más 69,5. Hágale pues. ¿Quién dijo yo? 1,10 m, 1,94 m, 74. Unos 280 metros. 280 metros. A mí me dio 293. Listo, ahí aproximado, 293, estamos hablando de cuánto en aproximado, 293 centímetros, o sea, ¿cuántos metros? Más o menos 3 metros, más o menos. Al contados 3 metros, ¿sí o no? Sí. Y si el tramo tiene 2 metros, ¿cuántos tramos me voy a gastar? Pues 1,5. 1 metro de más tiene que gastar Uno y entonces. medio, pero es que usted no llega a la... O sea, O muchas sea, veces videos no le venden a usted medio tramo porque dicen, ¿yo qué me quedo haciendo con medio? los canaletas. Correcto, entonces serían 2 tramos de canaleta. Entonces, eso es muy importante. Ustedes tienen claro cuánto se van a gastar, pero también deben tener claro cuánto es que tienen que comprar porque no les van a vender menos de eso. Tienen dos posibilidades. Le cobran al cliente solamente el 1,5 m o le cobran completo los 2 tramos. Eso sí, ya es. Y aparte de eso, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros lo estamos haciendo como si esta cajita estuviese aquí metida. Y eso tiene ahí unos pedacitos, o sea, hace que sí se van a gastar, esos pedacitos suman, realmente. Entonces, 2 tramos, vamos bien ahí con el asunto, señor. Y atención a las unidades de medida cuando estén trabajando, que hace un momentico, sé que obviamente de pronto pues por el proceso de la clase, pero que a usted se le pase por escribir en ese 2 metros que tiene ahí, en ese 250 centímetros que aparece ahí, de pronto escriba 250 metros y creo que es una pequeña diferencia entre 250 centímetros y 250 metros, para que también tengan eso muy a la mano, ¿no? O esta otra, cogen y suman 2 metros más 20 centímetros más 30 centímetros. Entonces les dio 52. 52 y dicen, son 52 centímetros. Miércoles, ¿y ahí qué pasó? 52 centímetros, imagínense, el cable apenas le alcanza aquí, con la holgura de acá y una puntica aquí, y para hacer el resto de la conexión. Entonces, pilas con eso, o sea, pasen toda la misma unidad de medida para que lo tengan claro, ¿sí? Porque pues a medida que uno va aprendiendo, va cogiendo experiencia, la cosa pues cambia, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces ya tenemos la canaleta, ya tenemos el cable, ya sabemos que dentro del gabinete que debe ir, entonces bueno, pondré un patch panel, si son 5 puntos, ¿lo coloco un patch panel de 5 o coloco un patch panel de un poquito más? Entonces, lo primero que tienen que mirar es esto, venga, el patch panel lo venden ajustado o hay un estándar ya que diga que, por ejemplo, que son 12, que son 24, que son 36, que son 8, que son 5, que son 1, ¿sí? Es lo primero que tienen que buscar y dependiendo de eso, pues, lo colocan. ¿Listo? Porque se les pide que cada uno de los elementos, aquí, espérenme, voy a salir acá, me paso el ratón y empiezo a mirar acá. Bueno, aquí la explicación, que fue lo que ya ustedes vieron. Acá, mire, está lo del cuento ese de, miren, que sí está explicadito paso a paso. Y ahí dicen, vamos a sacar los valores exactos y luego le agregamos la holgura. Entonces, según el gráfico del gabinete al ingreso del punto 3 tenemos 30 centímetros, luego a la esquina tenemos 55 y hasta el punto 1 finalizamos con 69,5. Listo. Dando como resultado tanto en centímetros. Luego entonces, vea, tienen acá la holgura del gabinete y luego la holgura del jack. Y eso les da un total de, sumando todo y el aproximado. Entonces, vea que ya prácticamente les hemos dado los datos de 2 puntos, o sea, uno que está completamente resuelto y el otro el que acabamos de mirar. Y miren, ahí está explicadito el porqué a los 2 metros, equivalente a 200 centímetros, no sé qué, Bueno. Luego entonces, para la parte eléctrica, entonces vamos a lo mismo. La parte eléctrica tiene una ventaja y es que yo llego y coloco aquí mi caja de tacos, que fue lo que me faltó dibujarles, pero bueno, viene aquí al ladito, o digamos que está allá adentro, para no matarnos la cabeza. Entonces tenemos la misma distancia, los 30 centímetros y 55 centímetros, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, para el punto número 4, que sería el otro de la parte eléctrica, ya no tengo que volver a contar estos 30 centímetros, sino que cuento, o sea, o contaría de una vez desde el punto 4, que son 84 centímetros, más los 55 aquí para el punto 2, y listo. Y resuelto el asunto. ¿Por qué? Porque una cosa de la parte eléctrica es que yo puedo empalmar para continuar, ¿sí?
No tengo que hacer uno para cada uno. Pero entonces, aquí en este les explican aquí abajito, mire, dice que son 135 centímetros, pero que con una conexión eléctrica contempla 3 elementos, fase, neutro y tierra, entonces multiplicamos 1,35 por 3 y obtenemos 4,05 metros de cable. Para el punto 4 debemos realizar el empalme, ahí ya les explican todo eso. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. En otras palabras, voy a tratar, y aquí es donde empiezo yo a chicanear, voy a cambiar aquí el compartir. Déjeme ver si, ¿qué me está diciendo esta cosa? Que está de batería baja. Aquí, aceptar. Aquí arriba. Entonces, ¿están viendo ahí la otra imagen o están viendo una pantalla negra? En negro. En Negro. Espérenme un segundo. Que aquí a veces fallan las cositas, pero pues, ahora sí. Sí. Listo. Entonces, ahí no es para que se asusten ni nada por el estilo, pero es una vaina súper sencilla. Ahí conecté un celular a la computadora. Entonces, tiene un poquito de retardo, pero básicamente lo que les estoy mostrando es esto. Digamos que aquí está mi punto número 2 y acá tengo mi punto número 4. La diferencia entre la parte eléctrica es que yo puedo hacer un empalme en este punto y puedo hacer mi enlace. Entonces, recuerde que son, de aquí saldrían 1, 2, 3 cables que se reparten acá y acá tendría también los 3 cables que se reparten acá. ¿Por qué? El cuento de la fase, del neutro y de la tierra. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es mi punto 4. Para poder desarrollar ese asunto. Esa es la diferencia que hay entre la parte eléctrica y la parte de datos. Que aquí puedo hacer esta gracia, hacer un empalme acá y desde aquí salir. Mientras que en mi punto 1, mi punto 3 y mi punto 5, tengo que sacar un cable para este. Tengo que sacar un cable para este. Y tengo que sacar... Ay, por corto. Profesor, acerca un poquitico más el cuaderno hacia eso un poquito más. Si quiere corra un poquitico al señor Mico y al señor Unicornio, por ahí, eso. Eso. Pero Listo. ya coloco acá. A ver, antes de que se caiga, porque acabo de hacer un daño ahí todo extraño porque partí el lápiz. Bueno, Eso. básicamente un lapicero que me encontré. Ahí está, Listo. así como está bien. Ajá. Acá, miren, tengo que sacar un cable para cada uno. Mientras que en este es hago el empalme y de ahí continúo para hacer el proceso. Así como cuando se hace la extensión. Entonces, pilas con ese detalle porque es uno de los errores más comunes. Llegan y cogen y digamos que de aquí del punto 3 hay un punto 6 y de aquí también es de datos. Entonces resulta que si acá les dieron, digamos que 5 metros, por citar un ejemplo, y de aquí a acá hay 1 metro, entonces dicen, necesitamos 5 metros para el punto 3, más solo 1 metro para el punto 6. No, el punto 6 necesita un cable completo que sería de 6 metros, o sea que el total aquí sería de 11 metros, no de 6 metros, porque así han resuelto ustedes el asunto. Entonces, pilas con eso. Voy a tratar de colocarlo aquí un poco mejor para que se vea el cuento. ¿Listo? Ahí para que les quede mejor. Entonces, pilas. Mientras en la parte eléctrica puedo hacer un empalme para continuar, ya que si aquí, por ejemplo, me iban sumando 30 centímetros, entonces, bueno, aquí serían, dice ya que el total son 84, por lo tanto, de aquí hasta acá son 54 centímetros, y de aquí a acá me sumaron 55, por citar el ejemplo. Entonces, realmente en cable tengo que tener en cuenta es o sumo estas dos o tomo esta medida de los 84 más estos 55. 84 más 55. ¿Cuánto? 105. ¿Cuánto? 84 más 55, 105. 5 más 4 139. creo que me da 9. Y 8 más 5, si no le sale bien, 8, 9, 10, 11, 12, La 13. pandemia. 139. 139 y eso lo multiplican por 3 y
Ya eso sí resuelvan ustedes porque ahí sí ya es el colmo del descaro de nosotros, ponernos a hacerles eso. Entonces, pilas con eso. Mientras aquí sale facilito, acá me toca uno para este, uno para este, uno para este otro de acá y otro. O sea, cada punto de datos es un cable independiente y por lo tanto debo resolverlo de esa forma. Profe, Señor. eso, o sea, eso sería todo el cálculo y todo lo que tenemos que escribir en el cableado. Y ahora, nosotros, ahí decía que también tenemos que mencionar los componentes pasivos y activos. Pero entonces, por ejemplo, en los puntos de datos, que son el 13, el 1 y el 5, solamente iría, no me sale el nombre, pero el patch Ok. Si sería ustedes el miran el cableado. archivo, si ustedes miran el archivo, en la parte de abajo, voy a contraer esto también para que la cosa quede más chévere, contraer la cinta de opciones. Pero si ustedes miran el archivo en la parte de abajo, este pues yo ya lo tengo hecho en Excel y dije, bueno, pues por lo menos ponerles a hacer algo ahí de trabajito, ¿no? Pero básicamente ustedes se van a encontrar con qué? Con que allá en el Word está ya copiado y pegado todo esto. Ustedes pues es más, lo pueden copiar y pegar a su Excel si tienen la computadora para trabajar, si no pues entonces en el cuaderno lo harían y pues les tocaría hacerle la calculadora, pero básicamente les dan todos los elementos. Entonces, obviamente, si ustedes dicen que van a trabajar con un gabinete, pues no trabajan con el rack, ¿sí? Porque es uno de los dos, pero yo les, o sea, cuando nos pusimos a hacer esto con Baez, nosotros dijimos, coloquémosles todos los elementos y todo el asunto como está en el archivo de Word con todos los dibujitos. Entonces acá, o es gabinete o es rack. Entonces, características. Entonces ahí mire, por ejemplo, que va un ejemplo, que es un gabinete de pared de medidas 5 RU. RU son las unidades o los elementos que se pueden colocar dentro del gabinete, que es metálico con pintura electrostática, ¿sí? Y miren que si ustedes se paran en cada una de las, bueno, aquí en si acaso, pues no quisiera pues para ponerlos a ustedes a trabajar un poquito más, pero tienen que tener en cuenta que las dimensiones, qué materiales, dependiendo de cada cosa, porque ahí les colocaba número de puertos, marca, categoría, entonces sí me va a tocar enviárselos. Bueno, igual, ahí está la cantidad, el precio unitario, y miren, esto es manejo básico de Excel, una multiplicación ahí de 2 celdas, y listo. Dice sección, elementos pasivos, datos. Entonces, que la canaleta, la caja de sobreponer, pues, todo lo que se necesita para eso, amarres, patch cords, listo. Los amarres, pues es un estimado, ¿sí? Uno no sabe exactamente cuántos amarres o cada cuánto debe colocar los amarres, eso depende de cada uno. Hay personas que llegan y colocan un amarre o colocan cinta aislante, cualquiera de las dos cosas, la colocan cada 10 centímetros, las colocan cada metro, no sé, ahí lo que le dé los brazos o la cantidad de material que tenga. Sección de conexión eléctrica. Ahí están todas las cosas que se necesitan para la conexión eléctrica. Y por último, ahí hay pues una de sumatoria donde ustedes pueden colocar todos los valores y él automáticamente les dice, hey, ¿cuántos centímetros? Obviamente está planeado para que lo haga centímetros y aquí ya está la conversión a metros para que usted entregue pues los resultados en metros, ¿sí? Entonces, y aquí está también lo de, creo que es que Mario Castañeda como que le está fallando la conexión, que va y vuelve y vuelve y va. Sí, sí. Este, Revisado. sí, entonces aquí está también lo de algunas otras operaciones para poder sacar los valores. Bueno, estas sí se las quitaré porque aquí ya está como la solución del asunto, entonces pues tampoco, para que no seamos tan descarados. Entonces, por ese lado, este archivo ya ahorita les envío o se lo subo ahí en la plataforma, cualquiera de las dos, la que le quede más fácil. Y así sería el asunto. Voy a devolverme a mi documento de Word para poder terminar acá. Vamos acá. Y aquí tienen ustedes el ejemplo de la plantilla, que es lo que les acabo de mostrar. Y ya para terminar, entonces ahí cierra con ese pedazo para poderlos hacer. Juan Pablo Acosta se levantó como tarde. Eso ibas a decir, un poquito tarde, don Juan Pablo. Sí. Bueno, fíjense compañeros que los ejercicios están, digamos, como el profesor dice, bien masticaditos, están bien explicaditos en relación ahí nos faltó ahí la tilde en el cálculo.
bien explicaditos en relación a todos los elementos. Adicionalmente, fíjense que en la guía, por favor, profesor, devuelva, no, sí, pasemos ahí un poquito adelante, pasemos entonces a la tercera parte. Fíjense que, ahí, ajá. Fíjense que nosotros tenemos como especial atención no solamente en la información que se presenta, sino en la forma en cómo se presenta. Fíjense que ustedes encontraron previamente en todas las imágenes que vieron, encontraron los enlaces en las imágenes por derecho de autor, encontraron pues que estuviera visualmente también bien presentado. Entonces la invitación no solamente es a ese cálculo matemático pues sencillo que van a hacer, a esa revisión para el montaje de la red, sino que de alguna manera cuando ustedes nos presenten el material también tengan presente pues la estética y la forma visual en que ustedes van a presentar el material. Entonces, vimos que el punto 1 y el punto 2 de esta guía están resumidos en ese diseño, en el cálculo del montaje de esa red. Esos dos puntos equivalen a una actividad que van a entregar. Y este punto 3 hace referencia al capítulo o a las temáticas de salud ocupacional que también nosotros debemos ver alrededor del mantenimiento de equipos y puntualmente para iniciar el tercer periodo en relación a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Allí hay el video que está enlazado allí, ese es el video de la profesora Ángela, de la profesora de mantenimiento de la jornada de la tarde, que recuerden pues, que en este trabajo organizamos las actividades entre los tres, y allí ella explica puntualmente todo lo referido a este capítulo y adicionalmente a ese video está la información, como se dice allí, adicionalmente al video presentamos información complementaria que te apoyará para el desarrollo de la actividad propuesta. Entonces, la idea es, si quiere vamos pasando, profesor, la idea es que realicemos una lectura, no es una cosa compleja, es una información pues sencilla, realicemos una lectura en relación a la clasificación de algunos de esos materiales eléctricos y electrónicos que producen a su vez residuos eléctricos y o electrónicos y, si sigamos pasando por favor, y en este sentido ver, por ejemplo, esta parte de vida útil, en algún momento creo que por tecnología vieron lo referido a la obsolescencia programada, entonces aquellas características de herramientas y materiales y esta parte fundamental en relación al manejo adecuado. Lamentablemente tenemos poca cultura y en relación no solamente a esto, sino a lo básico que sería la cultura del reciclaje. Entonces, por lo menos que de manera de cultura general y de información nos quede esto que estamos presentando allí. Ajá, sí, profesor. Con eso podemos, digamos, por lo menos saber que tenemos la información y en algún momento, pues, tenemos la capacidad de poderlo desarrollar. Y también hay una información legal en relación a las situaciones que tenemos allí. Entonces, la invitación para que leamos puntualmente esa información. Si hay alguna inquietud, recuerden siempre por mensajes internos o hay por el grupo de WhatsApp, con muchísimo gusto estaremos atentos. Si hay alguna inquietud, pues realmente ahí no creo que sea necesario abortar un poquitico más porque pues, básicamente es la lectura y mirar. Bueno, puntualmente esto en residuos eléctricos y electrónicos en cuanto a su manejo adecuado, entonces aparecen allí unos planteamientos de unas preguntas que vinculan directamente a lo que estaba mencionando. Y bueno, ¿y qué hacemos en casa? Entonces la pregunta 1 en relación a esa información dice, ¿qué tipo de basura electrónica se genera en tu hogar y qué haces junto a tu familia con la basura electrónica actualmente? No sabemos que no hay situaciones ideales y pues la idea es que no respondan en relación a cosas que no hacen, sino digamos, ser un poco honestos en relación a eso que ocurre, porque igual todos generamos basura electrónica en algún momento. Punto 2. ¿Existen lugares para el depósito de basura electrónica en tu municipio, ciudad o barrio? ¿Dónde están ubicados? ¿Tenemos conocimiento al respecto? Entonces, fíjense que esto no es de irse a buscar a ningún lado, sino puntualmente saber en relación a lo que hacemos en casa sobre eso. Tercero, este sí ya un poquitico de consulta, elabora un listado de los materiales o componentes que se consideran basura tecnológica y en qué equipo se encuentra. Un poquitico, pues, analizar ahí una idea sencilla o un primer ítem de esa lista, pues, los acumuladores de energía o las baterías que usamos en los controles. Ahí va la primera y ahí para ya revisar cuáles de esas en el hogar. Y adicionalmente a este segundo punto, no vale la respuesta no sé. Porque si no saben, ustedes pueden consultar ahí en internet porque sí existen aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, sí existen depósitos para este asunto. Hombre, es echarle una consultadita, o sea, así como le gastan una hora a YouTube,
gástenle 5 o 10 minuticos a hacer la consulta ahí en Google y listo, y colocar, ya, no es más. Pero esa respuesta de no sé, eso es, como dijo el señor de la tienda, no sé, ni me interesa. Entonces, pues esa no es la idea es que sí les interese porque es una cosa que nos afecta a todos, ¿sí? Empezando por acá, o sea, cada uno personalmente nos afecta muchísimo. Entonces, eso para tener en cuenta. Bueno, los puntos son 1, 2 y 3. Fíjense que aparece la opción allí teniendo presente, por supuesto, que existan compañeros en donde está complejo el acceso. Por ejemplo, los compañeros que hoy día no están en la reunión, asumimos que realmente es problema de conectividad, no es simplemente porque de pronto se levantó tarde, como el compañero Juan Pablo, que se acordó de la reunión de clase a las 8 de la mañana. Entonces, para que asumimos que los compañeros no están, entonces por eso dice allí, en los puntos 1, 2 y 3 los deben desarrollar en el cuaderno. Está sugerido. Ahora, si ustedes no quieren desarrollarlo en el cuaderno y quieren hacerlo digitalmente, pues también lo podrían hacer teniendo en cuenta pues esta, entre comillas, modalidad e-learning en la que nos encontramos. Entonces, podrían hacerlo allí. ¿Listo? Y fíjense que dice allí resaltado en el espacio dispuesto en la plataforma para tal fin. Recuerden que de esta actividad vamos a tener 2 notas por separado. Una en relación al diseño, al montaje de la red y otra en relación a esta que estamos explicando. Entonces, para que tengamos presente que de esa segunda nota de salud ocupacional, la primera actividad es estos puntos 1, 2 y 3 desarrollados. Y el cuarto, entonces dicen, pues me permito leer. Con base en la información teórica presentada, diseña una propuesta para una campaña de sensibilización respecto al reciclaje de basuras electrónicas enfocada a desarrollar en el colegio y en tu casa. Describe cómo lo aplicarías en cada lugar. Este punto lo debes presentar por medio de un video adjuntando el respectivo enlace. Entonces, allí en la parte, digamos, en el espacio 2, en donde se va a poder asignar esta información, subir esta información, en ese mismo espacio montan los 1, 2 y 3 y el enlace, un video muy puntual. Pienso que un tiempo sugerido de esos videos será 5 o 6 minutos a lo máximo, en donde simplemente usted dice, oiga, evidentemente, mire, con esas preguntas, solamente con la pregunta 1, ahí están diciendo, nosotros no estamos haciendo nada en relación a residuos electrónicos, menos en relación al reciclaje. Venga, podríamos empezar a sensibilizar a la gente, no solamente del colegio, sino empezando por mi casa, de cómo empezar a mejorar esta situación, y ese es el video que vamos a subir. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda parte. Aquí, perdón, me adelanto, profesor, no, seguramente el caso Marcelo mencionará también, nosotros debemos tener presente que, o más bien ustedes deben ser conscientes que en el segundo periodo fuimos bastante flexibles, bastante alcahuetas en el sentido de recibir actividades tarde y tarde 10 días, 15 días y más de lo que debían presentarse. Y lo complejo, para el caso de 11 que se presentó con estudiantes, por ejemplo, sé que el profesor Ser de los que también revisó, que aparte de que entregaron los trabajos 10 o hasta 15 días calendario después de que deben entregarse, los entregaron absolutamente incompletos. Entonces, en este tercer periodo, teniendo en cuenta que de alguna manera esta va a ser nuestra nueva normalidad en el resto del año académico que nos queda, vamos a empezar a ser más exigentes en relación al cumplimiento de las entregas, no solamente a tiempo, sino con todos los elementos. Es decir, que perder mantenimiento, sí señores, vamos a perder mantenimiento si no entregamos las cosas, pero ojalá no lo pensemos desde el punto de vista de la nota, como en la reunión de padres de familia yo lo decía. En la nota, ¿qué nos afecta a César y a mí? Como en la presencialidad a veces les he dicho, si todos sacan 10, a César y a mí no nos pagan más salario. Si todos sacan 2 o 3, no nos van a pagar menos salario. Entonces, que tengan presente que ustedes son los que se deben empoderar de este proceso y saber que esta vaina, así ustedes digan, no, pero es que yo me voy a dedicar es a la agronomía o a la veterinaria. Pregunto, ¿una finca a estas alturas no estará tecnificada? ¿No necesitará montar mínimamente el punto de red donde usted va a hacer las órdenes de traslado del ganado de un lado para otro? Absolutamente sí. Entonces tengan presente que, sin hablar de otras materias, creo que nuestro espacio académico es absolutamente relevante y que está directamente relacionado con la vida real. Entonces la invitación es, empecemos a tomar un poquitico más de rigurosidad. No fue lo ideal en segundo periodo y lo entendemos, créanme que no es un dedo juzgando, sino lo entendemos porque no estábamos, como también lo dije en la reunión de padres de familia, no estábamos preparados, ni ustedes ni nosotros, para esta nueva situación, pero ya pasó un periodo académico.
Ya debemos saber de que caramba, nos tocó y lo que decíamos al principio de año de generación 2020 y prom 2020, la prom chévere, pero ¿quién iba a saber que esto se iba a presentar? Entonces, para que por favor, ojalá esto lo transmitan a los compañeros que después de manera sincrónica vuelvan a ver el video, los compañeros que no están, de verdad tengamos presente que esto no es para nosotros, que estos trabajos no son para nosotros, que tengan presente que es el aprendizaje que les va a quedar a ustedes para la vida. Entonces, ojalá en este sentido sean un poco conscientes de la situación y un poco más respetuosos del tiempo que los docentes les están brindando, pero sobre todo respetuosos con ustedes mismos de no autoengañarse de los procesos del copia y pegue y saber que estamos haciendo a un lado posibilidades de real aprendizaje. Entonces, en este sentido, los compañeros que entreguen tarde, después de la fecha programada, que ya sabemos que es el próximo viernes, perdón, lo saco, el próximo viernes 17 de julio, es la fecha límite, viernes 11:59 de la noche, es la fecha límite de entrega, ¿sí estoy en lo correcto, profesor? Sí, O el martes. Listo. Que incluso para nuestra clase podría ser el próximo martes, 14 a las 12 del día, que sería donde terminarían en la realidad nuestras clases, ¿sí? Que tendrían esos espacios. Sin embargo, pues lo dejamos hasta el viernes, de manera que las personas que entreguen fuera de esa fecha, no quiere decir que no les vamos a recibir, pero que la nota máxima que podrían sacar, hablando numéricamente, que ojalá vuelva a insistir, eso no les interese, pero hablando de la nota máxima que van a poder sacar es 8, siempre y cuando el trabajo esté a un 10, esté completo. Entonces, para que por favor tengamos presente que vamos a ser más exigentes de aquí en adelante con eso, y los demás docentes de las otras asignaturas también van a ser. Ahí complementando un poquitico con lo que decía el profesor Diego, del ejemplo de no, que es que yo no voy a seguir con esta vaina y me voy para la parte agropecuaria y no sé qué más. Mirando esto de residuos, ¿creen ustedes que no afectaría encontrar ustedes en el campo que van a sembrar un pocotón de baterías que dejaron por ahí botadas o que dejaron por ahí enterradas para, para el proceso de siembra? Porque de todas formas, pues para los animales tendrán que también sembrar algo para que ellos se alimenten y que la cosa sea más sencilla. Entonces, todos los desechos tecnológicos tienen una cantidad de químicos y una cantidad de cosas que pues, van a dañar la tierra y no les van a permitir de pronto cultivar como debe ser o que los animales se alimenten como debe ser y que les puedan generar problemas. Entonces, sí es una cosa que yo pienso personalmente que les afectaría bastante el asunto. Entonces, son cosas que ustedes teniendo el conocimiento pues pueden ayudar también a replicar y que no es única y exclusivamente para mantenimiento de equipos de cómputo. Es algo que afecta en todos los aspectos. Listo, con eso terminaríamos esta parte. No sé si hay preguntas para que aprovechemos a hacerlas antes de mostrarles otra cosita. Profe, Señor. es que pues a mí no me quedó muy claro y pues yo creo que no soy el único en, digamos, el trabajo que nosotros tenemos que entregar es, o sea, veo como muy desordenado cómo tengo que entregar yo eso. No sé si es una tabla o un texto, o sea, en la parte de las medidas, porque lo de abajo sí, pues son preguntas. Pero en la parte de las medidas yo entrego la tabla en la que indico, pues, en las medidas, la característica, el Listo, precio. perfecto. Ok. Perdón, La profesor. tabla. Perdón, profesor. Mi estimado señor Refijo, una pregunta. ¿Su merced ya leyó la información de la guía? Sí, yo la leí ayer. Vale, listo. Siga, profesor. Entonces, en ese orden de ideas, la tabla como tal les ayuda a ustedes a tener organizada toda la información, ¿sí? Todo lo que se necesita. Y a partir de eso, ya al final, como se les pide que hagan el montaje, entonces tiene que ser obviamente la tabla donde van todas las cantidades y todo el asunto, y al final ustedes deben escribir o hacer como un breve resumen de esa tabla para poder explicar el asunto. Pensémoslo de esta forma. El ejercicio como tal es una empresa que a ustedes les pide que les cotice el desarrollo de ese proceso, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ustedes para poder cotizar tienen que primero sacar las cantidades, con las cantidades sacar los costos, y a partir de esas cantidades y esos costos, ustedes le dicen a la empresa, mire, para hacer ese montaje se requieren estos, pues muestran la tabla y ahí están los costos especificados de todo el proceso. Adicionalmente, pues tendrán que tener en cuenta, porque creo que ahí, pues no me acuerdo esa partecita,
pero pues valores agregados, toda la parte de seguridad que hay que tener en cuenta para poder hacer todo ese desarrollo. Cuál es el objetivo real del ejercicio? Es que ustedes se vayan como ambientando al proceso de una cotización y tener en cuenta pues todos los elementos y materiales que se necesitan para esos procesos. ¿Qué nos hace falta y que vamos a perfeccionar a medida que vayamos avanzando? El pedacito hombre, ¿cómo hago yo para meterle a los costos las herramientas que yo he adquirido? Porque pues, usted no coge y con cada cliente compra otra vez todas las herramientas, ¿sí? Usted las compró anteriormente y las tiene ahí, o las va comprando a medida que las va necesitando. Y lo que hace es que a cada proceso le agrega un valor muy pequeño de lo que es las herramientas y eso iría como dentro del proceso de trabajo o la mano de obra, ¿sí? Dentro de esas ganancias que van ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, ahí cuando hablaban de los de residuos electrónicos y todo, y tiempo de vida de los elementos, pues esto en contabilidad se llama la depreciación de de las herramientas o de los activos. Y por lo tanto, usted se compra digamos, usted compró un computador y usted trabaja con ese computador, ese tiene una depreciación a 5 años, que es el tiempo de vida útil de una computadora en teoría, porque en la práctica le puede durar muchísimos más años. Pero usted llega y coge y si usted se invirtió en esa computadora que es con la que trabaja 2 millones de pesos, lo divide en 5 años y puede ser en meses. Y entonces todos los meses usted tiene que ir ahorrando lo de esa computadora. Si con eso es lo que usted se gana la vida, pues usted en los trabajos le va agregando ese poquitico de ese valor. ¿Para qué? Para que cuando terminen esos 5 años, usted ya pudo recuperar otra vez la inversión de esa computadora, que es la herramienta con la que usted trabaja para poder comprar una computadora nueva o algo por el estilo. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver a futuro para poder complementar. Pero por ahora, para el ejercicio que vamos a hacer, entonces tenemos que llenar la tabla, porque en la tabla está especificadito todo lo que necesito. Y con esa llenada de la tabla, entonces yo hago el informe o sea, un texto donde explico, hey, mire, esto se necesita tanto UTP para todos los puntos, se necesita tal cosa. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos evaluar y podemos saber si usted está haciendo un análisis completo del proceso, porque lo de menos es colocar, ¿cuánto cable UTP? Una caja, 305 metros, con eso es más que suficiente, ¿sí? Pero eso realmente es más que suficiente para este ejercicio, pero es una salida de paso. Y usted cómo va a ir a cobrarle a un cliente por una caja completa donde solamente se va a gastar 50 metros de cable. ¿Sí me hago entender ahí en ese pedacito? Profe, o sea que nosotros llenaríamos la tabla, en el trabajo llenaríamos la tabla con todos los datos y Sí, aparte podríamos hacer un texto para cada punto. El punto 1, decir qué va a ir en él, cuántas medidas y todas sí, las sí, o especificaciones. sea, como para explicar la tabla. Eso es. Ahí está el Exacto. asunto. Ok. Está perfecto. Listo, ahí ya Y está resuelto ese pedacito. una Eh, pequeña duda. señor, En esa misma guía va a ir todo, o sea, también va en ese mismo archivo las preguntas que nos dejó el profesor Diego ahí sobre los residuos. sí, todo, Todo todo ok, en un solo paquete. Es más, bueno, ese en el caso del que tiene el computador y lo desarrolla ahí. El que tiene el cuaderno, pues todo se desarrolla ahí en el cuaderno, bien organizadito, bien bonito, y luego escanean o toman fotos y lo suben ahí a la parte y nosotros lo desglosamos para sacarle las diferentes notas. Y procuraremos adicionalmente, como nosotros llegamos y cogemos y calificamos y una vez colocamos las observaciones, esas observaciones las vamos a coger y las vamos a poner en un mensaje interno y se los enviamos, porque muchas veces ustedes no entran a mirar la nota y las observaciones que se les colocaron, pero si entran y apenas les aparece ahí que mensajes internos, entran y miran mensajes internos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio porque ya nos dimos cuenta que sucede y muchas veces usted está confiado que usted envió el trabajo y para usted ese trabajo estaba bien, perfecto, pero pues hay detalles que pueden implicar que lo que usted envió le da para un 6,5. Y usted dice, uy, no, pero profe, y lo envié con tiempo. Ah, bueno, como lo envió con tiempo, entonces le colocamos ahí el rechazado, le enviamos por mensajes internos las observaciones. Usted sí mira los mensajes internos y dice, uy, venga, sí, claro, el profe tiene razón, o el profe no tiene razón, el profe, pero mire, tenga en cuenta, o sea, todo dentro del marco del respeto, eso sí es importante, porque hay una cosa y es que a muchos de ustedes se les ha olvidado que como realmente lo practican así, y es que dentro de la virtualidad, como no me están viendo, entonces yo contesto con 3 piedras en la mano.
¿sí? O muchas veces no es esa la intención, sino que llegan y no miden las palabras para ustedes, está bien, son muy escuetos para escribir y toda la vaina, y la persona que lo lee, si ustedes no colocan la puntuación, la ortografía y todo el asunto, eso se ve mal. Y ya tengo casos de acá de estudiantes y todo el asunto que le han escrito a los profesores como si estuviera, o sea, cuando uno lee, es como si, mejor dicho, en un nivel en el que el profesor no es la persona que merece respeto, sino que por el contrario, o sea, lo trato como se me dé la gana y todo el asunto, y eso es delicado, pilas, porque el cuento de que es que no era mi intención escribirlo así, pero así lo escribió. Entonces, tienen que prestar atención a esas cosas para poder hacer el proceso. Acuérdense que una de las cosas que siempre les decíamos es que ustedes siempre tienen que ser más inteligentes que los profesores y tienen que estar como a la altura, en la forma como ustedes expresan y todo el cuento. Y En muchas veces, relación a señor, eso que el profesor está comentando, vuelvo a la invitación que dije hace un momento, de pronto ya como para ir cerrando este encuentro virtual. Uno, comentario de forma sencillo y simple. Por ejemplo, en este momento la única compañera que le atañería es a Daily. Daily, hay que ingresar con el nombre. Creo que el nombre es el nombre de su mamá. Pues hay que ingresar con el nombre de cada persona. Eso para facilitar que sus profesores, en el momento que estén en clase, si usted no participa, como está ocurriendo con la mayoría de ustedes, si usted no participa, por lo menos el profesor en X momento diga, no, usted no estuvo en la clase, porque puede pasar. Aquí estamos los dos con César y, por ejemplo, yo estoy pendiente del chat o viceversa, yo estoy llevando lista. Bueno, nos estamos apoyando, pero en el caso que estén con los docentes solos, es posible que usted esté con otro nombre y usted realmente estuvo en la clase, pero el profesor pues no identificó el nombre de esa persona. Entonces, para que por favor, eso con respecto a las cuestiones de forma. También les invito a algo, estamos en grado 11, estamos cerrando para algunos mínimo 12 años de escolaridad y en ese sentido empezar en términos académicos, como lo decía el profesor César hace un momento, a tener unos mínimos parámetros de respeto, eh, ojalá en los tiempos que nos quedan, porque sí nos está quedando tiempo, hay unos aspectos de ciudadanía digital, de cultura digital, digamos que las normas, si se quiere, las normas de urbanidad digital, para que las tengan presente a la hora de ustedes participar en estos encuentros, que es posible que sean parte de la nueva normalidad laboral de sus vidas. Y en ese sentido, cosas sencillitas como, por ejemplo, tener los dibujitos de su perfil. Ahí, por ejemplo, a mi querido Jorge, que sabe que lo estimo mucho, pero tener a Mario Bros ahí y en términos académicos, pues eso como que le resta un poco de importancia a su perfil académico que están en este momento empezando a consolidar. Yo me Entonces, registré con la cuenta de Google y por eso esa foto me aparece sí, ahí y no la puedo. tranquilo, compañero. O sea, esto véanlo como sugerencias de esto que vamos, que en este tercer periodo se va a empezar. Sí, eso es fácil de modificarlo, entre cacharrear a modificarlo. Adicionalmente, si nosotros de alguna manera empezamos a tener esto de manera seguida, pues hombre, digamos como que el espacio en donde su docente dice, bueno, estuvo el estudiante, participó, o al menos, por ejemplo, lo que está haciendo Recibo con total participación y le agradezco que ojalá fuese más así, que se criticara el trabajo del profesor, ¿vale? Que en ese sentido ustedes pudieran de alguna manera decir, no, profesor, mire, tal cosa, mire, usted escribió allí en la guía, pero, o sea, como que haya un espacio de criticidad y no seamos elementos ahí pasivos que, por ejemplo, no sabemos, algunos de los compañeros, pues no vemos a nadie, es posible que estén acostados mirando para el techo, al tiempo mirando en el celular, otras vainas, y realmente eso, pues, hace parte de la virtualidad, de eso que nos da este escenario. Entonces, realmente ver que en la virtualidad casi que diría yo el 80 o 90% del aprendizaje corresponde netamente al estudiante y a ese proceso metacognitivo que va a hacer. Entonces, la invitación a que de verdad haya un proceso de participación, a que se llegue temprano a la clase, mi estimado Edwin, que llegó hora y 20 tarde, mi estimado Juan Pablo, que llegó una hora tarde, a que aprovechemos estos procesos, a que cuando de pronto no, y como X clase no,
pues tómense los 2 minuticos a escribirle al profesor, por mensajes internos, profesor, qué pena, no me puedes presentar a la clase por esta situación. Y entonces empiezan a ver los nuevos, digamos, a entrar en acción todo lo que hace parte de la virtualidad. No asistió y ni se supo y no volvió ni nada, sino que en ese sentido haya como una comunicación más dinámica, lo que decía César hace un momento. Nosotros en los trabajos, creo que si no fueron 2 o 3 casos en donde pusimos la nota y ya está. Todos, tanto César como yo, siempre poníamos comentarios en las notas. Sacó 8 por esto, por esto y por esto. Yo hacía comentarios extensos, por ejemplo, en los primeros trabajos que colocaron no les decía, ojo a las normas Icontec, tenga presente esto de normas de derecho de autor, de imágenes, y en los siguientes trabajos los entregaban igual. Lo que quiere decir que no estaban leyendo las observaciones que nosotros estábamos haciendo. Entonces, la invitación para ello es que, digamos, empieza a haber un poco más de empoderamiento, yo sigo con mi palabra, y de conciencia alrededor de que realmente esto es para ustedes. Lamentablemente, como les dije a sus papás, nos tocó y les tocó a ustedes esta parte de la historia, que eso no les afecte a que de pronto el momento en que vayan no sabemos cómo vaya a ser la etapa universitaria, no sabemos, y de alguna manera empezar como a concientizarnos que esta posiblemente sea nuestra dinámica, y en ese sentido empezar a explorar todas las potencialidades que la web ofrece y que de alguna manera pues les van a apoyar en todo este proceso. Qué pena haberme extendido, muchas gracias. Listo. Ahora vamos al plan B. Los estudiantes que no tienen cámara o lo del cuento del micrófono, qué sé yo. Entonces, hay una herramienta, les voy a compartir acá voy a compartir en la pantalla completa. Hay una herramienta, voy a minimizar acá, todo este desorden. Se llama IBCam. No sé si ahí alcanzan a ver el icono en la pantalla. ¿Sí? Esa la pueden descargar ustedes ahí, que no se note que estaba leyendo La Vanguardia. Entonces, ustedes le colocan IBCam en Google, normalito, y listo. Y ahí hay un poco de carreta y toda esa información, pero el IBCam lo pueden instalar tanto en Android como en iPhone o como en Windows. Entonces, ustedes entran ahí, encuentran ustedes que ahí está, descargarlo para Windows. Y aparte de eso está lo del Google Play y está el App Store si tienen iPhone. Y tienen que descargarlo e instalarlo tanto en la computadora como en el celular. Y una vez ustedes ingresan a eso, abren el programita y el programita empieza a buscar el celular, y el celular no tiene que ser un celular de gama alta ni nada por el estilo. Les voy a hacer el experimento porque en la casa tengo una flecha, un celular re viejo de esos de 8 gigas de almacenamiento, que solamente con el Android ya está lleno. Pero tiene una cámara normalita, de esas sencillitas, porque es un celular ahí de combate. Le voy a instalar la aplicación y les voy a mostrar. Y en la computadora, pues digo, en el celular también lo instalan, los dos conectados a la misma red. Ese es uno de los requisitos. El celular puede estar conectado por el cable, o el celular puede estar, en este caso yo tengo el celular por la red, conectado a la red Wi-Fi, y la computadora pues la tengo por cable a la misma red. Y él llega y lo reconoce sin ningún problema, y automáticamente ustedes tienen ahí a la mano una cámara. Creo que ya se descargó este teléfono. Ese es el único lío que tiene, que creo que la batería ya no le dura mucho. Y ahí está apagado. Pero solamente con instalar las dos aplicaciones, y es más, en Google hay varios videotutoriales de cómo hacerlo, y es súper sencillo el asunto. Es por el cable y ya tienen ustedes una cámara ahí montada sin ningún problema, y pueden capturar fotos y pueden grabar video y todo el asunto. Y es súper sencillo para aprovechar pues los recursos que tienen, pues los que lo tienen. Entonces, eso era lo otro que quería mostrarles de este asunto. Y sí, efectivamente aquí el celular lo que me está diciendo es que estoy sin batería, y por eso se murió, está con el 6%. Entonces, para mostrarles ese pedacito, que es una cosa pues que me pareció como interesante y que pueden ustedes hacer. Eso es de lo que yo le digo a mis hijos: hombre, aprovechen el tiempito cuando estén ahí en YouTube. Si le van a gastar una hora a ver vos ahí jugando y tratándose feo y todo el asunto, pues de esa hora dedíquenle 10, 20 minuticos a ver uno que otro video
en diferentes canales interesantes. Hay uno de un man aquí en Colombia que se llama Mundo Android Manía, que enseña cosas chéveres, interesantes y pueden aprender ahí para poner en práctica. Y hay otra cantidad de gente que sí, les puede aportar un poquitico más. Entonces, eso era como los anuncios parroquiales del cuento. Si Dios quiere, entonces dentro de 8 días nos veríamos nuevamente para si tienen dudas o algo por el estilo para terminar de clarificar y como ustedes ya saben por WhatsApp pueden hacer preguntas y listo y le resolvemos el cuento. Señor Baez. Bueno, compañeros, recuerden la cuestión de los nombres en sus sesiones, ojalá las fotos, a veces el profesor también es más fácil identificar por las fotos, al menos de pronto cambien sus usuarios en Zoom o por la herramienta que los profesores empleen para que si no hay posibilidad de que ustedes, o no quieran, que también es válido, no quieran activar su cámara para visualizarlos, pues por lo menos de pronto pongan su foto un poco más clara, por ejemplo, y perdón, utilizo casos particulares ahí de Sofía y de Julián que están ahí con foto, un poco más cerca para que lo que se vea sea su perfil como académico y no pues una foto como más social, de manera que el profesor los pueda identificar como cositas pequeñas alrededor de esto que todos nos estamos puliendo en relación a lo que es, digamos, el proceso que estamos teniendo ahora de educación virtual. Y nada, síganse cuidando mucho, por favor. Por eso César lo comentó ahorita. Eh, la pandemia está, creo que en su etapa de florecimiento. Entonces, por favor, cuídense mucho. Sé que muchos ya como que de pronto, ya se empieza uno a acostumbrar y tal, y ese acostumbrarse empieza a descuidarse. Este momento es el momento tal vez más clave de toda esta circunstancia. Creo que en esto han sido insistentes las noticias y ojalá lo estén escuchando, pero sobre todo lo estén aplicando, porque si bien es cierto y gracias a Dios no afecta fuertemente a la población juvenil, esto no quiere decir que no se muera, y perdón por ser explícito, porque también los jóvenes y los niños se mueren por el COVID, pero piensen en su abuela o en su mamá o en su círculo familiar que está cercano, que es posible que, por ejemplo, Dios quiera que no, pero que hoy yo tenga el virus, pero sea asintomático y entre comillas esté bien, pero no sé con las personas con las que yo me cruce si las pueda afectar. Entonces, por favor, cuídense mucho. Como dicen las guías, siempre al final aprovechen el tiempo. En estos tiempos creo que este año es un año de muchas cosas, más que todo este rollo que estamos pasando, que sabemos que no es fácil, es un año de muchas cosas que podemos aprovechar. Entonces, que lo miren como una oportunidad de saber de que tenemos tiempo para estudiar, para terminar nuestro bachillerato, pero para hacer cositas adicionales de aprender otras vainas. Hay muchos cursos gratuitos en la red. Entonces, de que sea un año de que podamos aprovecharlo al máximo. Y nada, un abrazo enorme, cuídense mucho, muchas bendiciones. Listo. Bueno, chao chicos. Chao.